Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bienvenidos a nuestra clase de circuitos eléctricos. Hoy vamos a ver resolución de ejercicios. Veamos la agenda para esta clase. Primero veremos un repaso de la ley de Ohm, sobre todo cómo se calculan las resistencias totales en los circuitos en serie y paralelo, que se deduce de esta ley, y las características principales de estos circuitos. Vamos a ver el cálculo de resistencia total en estos tres arreglos de circuito y las propuestas de algunos ejercicios de resolución. Comencemos entonces con el pequeño repaso. En un circuito eléctrico en serie, la resistencia, como aprendimos en la clase pasada, debe ser igual a la suma de las resistencias, como lo podemos ver aquí. Y es importante recordar que la corriente total es la misma que va a pasar por cada una de las resistencias que tengamos en serie. Eso es sobre todo lo más importante. Y el voltaje total, que va a ser igual a la suma de los voltajes. En un circuito en paralelo, la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Y el voltaje total va a ser el mismo que va a pasar o que va a estar en cada resistencia, y la corriente total va a ser la suma de las corrientes. El proceso para la resolución de los ejercicios es el siguiente. A mí me van a dar un circuito así, que en este caso, como usted puede ver, tengo tres resistencias. La resistencia 1 está en serie, ya que si yo hago el truco que les dije en la clase pasada, paso el dedo por acá y viene la corriente total. Al pasar por aquí, la misma corriente total es la que pasa por la resistencia 1, por eso puedo asegurar que esta está en serie. Pero al llegar acá, la corriente se divide en dos. Entonces cierta cantidad de electrones pasa por acá y la otra cantidad de electrones por acá. Así que aquí no pasa la corriente total, por lo tanto estos están en paralelo. Se comienza trabajando estos que están en paralelo y se saca una resistencia al operar estos dos, que le voy a llamar, como es el producto de la resistencia 3 con la resistencia 2 en paralelo, le voy a llamar resistencia 2,3 o 3,2, como usted quiera llamar. Y el circuito se reduce a lo siguiente: la resistencia 1 en la misma posición, y en vez de estas dos, esta que está acá. Ahora mi circuito tiene dos resistencias en serie. Las trabajo en serie y las reduzco a una sola resistencia. Y esta sería la resistencia total. En esencia, esa es la forma en que se trabajan los circuitos. Se van reduciendo en circuitos equivalentes más sencillos hasta sacar la resistencia total. Veamos algunos ejemplos que ya están resueltos en su material. El primer ejemplo que aparece es la suma de resistencias en serie, y me dan este circuito donde tengo dos resistencias conectadas a una batería. Como si usted vuelve a probar, la corriente que sale por aquí, que es la resistencia total, es la misma que pasa por las dos resistencias. Estas dos resistencias están en serie. Como ya aprendimos, la resistencia total la voy a obtener con la suma de las resistencias. Así que aquí lo único que voy a hacer es sumar la resistencia 1, que a esta voy a llamar 1, la resistencia 2, que a esta voy a llamar 2. La sumo y me da 80 ohmios. Esa sería entonces la resolución del ejercicio. Y el equivalente sería que en vez de tener esta dos, ya solo tendría una resistencia de 80 ohmios. Veamos el otro ejemplo. El siguiente ejemplo que tenemos desarrollado es este que está acá.
Aquí, como puede ver, tengo 3 resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque si la corriente viene por acá, la corriente total, al llegar a este punto se divide en 3 grupos de electrones. Así que por ninguna de las resistencias pasa la corriente total. Cuando los electrones se dividen y llegan de nuevo a este punto, vuelven a unirse, saliendo la misma corriente total y llegando a la batería. Así que esas 3 están en paralelo. Para resolverlo, ya dijimos que es la inversa de la suma de las inversas. Otra forma de manejar la fórmula es así. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Uso la fórmula, sustituyo los valores, en vez de R1 6000 ohmios, en vez de R2 3000 ohmios y en vez de R3 6000 ohmios. Si se fijan, las unidades las colocamos hasta el final. Siempre se hace eso con las resistencias para no estar poniendo 1 sobre ohmio, ¿verdad? Y al final lo que obtengo son 4 sobre 6000. Pero esta es la inversa de mi resistencia total, así que le saco la inversa a esto y a esto, obteniendo una resistencia total de 1500 ohmios. El siguiente ejemplo es de un circuito mixto. Es un circuito mixto porque tengo resistencias tanto en paralelo como en serie. Si la corriente entra por este punto, entonces al llegar aquí se van a dividir cierta cantidad de electrones para acá y para acá, así que estas dos están en paralelo. Aquí se vuelve a unir la corriente y al salir de aquí es la corriente total, la misma que entró aquí, ¿verdad? Esa corriente total es la que pasa por acá, así que esa está en serie. Por lo tanto, vamos a resolver primero las que están en paralelo para que me quede un circuito como este. Si esta es mi resistencia 1 y esta es mi resistencia 2, aquí tendría la resistencia 1, 2, que en la resolución se le ha llamado resistencia A. Y luego tendría aquí la resistencia 3, que es la de 3 medios de ohmio. Así que comienzo operando estas dos que están en paralelo para obtener esta de acá. Pueden ver aquí el proceso. 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Sustituyo los valores, R1 vale 6, R2 vale 18, lo opero matemáticamente, le saco la inversa y esto me da 9 medios. Así que esta tiene un valor de 9 medios de ohmio. Y como ya el ejercicio me dice que esta tiene un valor de 3 medios de ohmio y ahora que están en serie, lo que hago es únicamente sumarlas para sacar la resistencia total. Sería 9 medios de ohmio más 3 medios de ohmio y eso me da 6 ohmios. Ese sería el valor de mi resistencia total, que ya solo sería una sola resistencia en el circuito conectada a la batería con un valor de 6 ohmios. Hasta aquí llegamos con los ejemplos. Ahora tenemos una resolución de ejercicios propuestos para que usted los haga. Yo le voy a ayudar explicándole el primero y usted puede hacer en su casa el segundo. Cualquier duda me la puede hacer antes del examen. Vamos a tener un pequeño repaso antes. Procedamos entonces a ver los ejercicios propuestos. Dice el enunciado: calcule la resistencia equivalente en cada uno de los siguientes casos y me propone dos ejercicios. El primero es este que está acá, que yo lo he procesado en un programa especial para hacer circuitos y se ve de la siguiente forma. Bien, este es el ejercicio que vamos a resolver ya conectado a la batería, no solo indicado. Y lo que vamos a hacer primero es analizar el circuito, ¿verdad? Pasamos nuestro dedo por las líneas y vemos quiénes están en serie. Aquí salen los electrones, los mismos electrones pasan por acá, pero al llegar aquí se dividen unos para acá y otros para acá, así que estos dos podemos asegurar que están en paralelo.
Vamos a comenzar entonces trabajando la resistencia 3 y la resistencia 2 para sacar una equivalente a la que vamos a llamar resistencia A. De nuevo, al hacer la prueba, cuando usted ve los electrones al llegar aquí se van a dividir por 3 caminos diferentes, así que estos 3 también se encuentran en paralelo. Lo vamos a resolver y le vamos a llamar resistencia B. Al resolverlo, me quedará el circuito de la siguiente forma. Las dos resistencias se convierten en la resistencia A. Estas 3 resistencias se convierten en las resistencias B. Y el circuito equivalente me quedará como lo ven acá. Vaya, al final voy a terminar a pie porque tuve problemas con el programa que estaba haciendo los circuitos. Entonces lo que tienen que hacer ahorita es hacer estos dos que están acá en serie. Y a estos les voy a llamar RC. Y luego hacer estos dos que están acá también en serie. Y le voy a llamar RD. Y lo que me va a quedar es algo así. Lo que me quedaría entonces sería algo como esto, ¿verdad? Dos resistencias, si usted se fija, están en paralelo porque al llegar aquí la corriente tienen dos caminos que seguir. Para finalmente entonces hacer estas dos en paralelo y obtener la resistencia total. Procedamos hoy, que ya tenemos la idea esquemáticamente de qué hacer, procedamos a hacerla matemáticamente. Comencemos con la parte numérica. Tendríamos que empezar haciendo RA y nos quedaría de la siguiente forma. RA es igual a la suma de la inversa de R2 más la inversa de R3, la inversa de eso. Sustituyendo numéricamente me quedaría la inversa de 24, que es lo que vale R2, más la inversa de 12, que es lo que vale R3, y la inversa de eso. Meto esos valores en la calculadora y me da un total de 8 ohmios sería entonces. Veamos ahora RB. RB sería entonces la inversa de la suma de las inversas de R4 más la inversa de R5 más la inversa de R6. Y nos quedaría así. Sustituyendo por los valores sería lo siguiente. La inversa de 3 más la inversa de 6 más la inversa de 2. La inversa de todo eso. Metemos los valores en la calco y me da lo siguiente. Esto me da un ohmio. Sabiendo entonces que RA da 8 ohmios y que RB da 1 ohmio, procedemos a hacer el siguiente paso, que sería sacar RC y RD, ¿verdad? Como dijimos anteriormente en serie. RC sería entonces la suma de R1 más RA. Al sustituir numéricamente me quedaría así. RC es igual a 4 ohmios, que es lo que vale R1, más 8 ohmios, que es lo que vale RA. Lo operamos eso en la calculadora y me da 12 ohmios. Ahora procedemos a sacar RD. Saldría de sumar RB más R7. Al sustituir numéricamente me quedaría así. 1 ohmio más 5 ohmios. Hacemos eso, hacemos esa suma y me da 6 ohmios. Entonces mi nuevo circuito ya solo consta de dos resistencias en paralelo, como dijimos antes, ¿verdad? Aquí voy a tener
esta resistencia que es RC y esta resistencia que es RD. Como están en paralelo, la resistencia total, entonces yo la voy a obtener sacando la inversa de RC, que vale 12 ohmios, más la inversa de RD, que vale 6 ohmios, la inversa de eso. Meto eso en la calculadora y me da un valor de 4 ohmios. Y esa sería la resistencia total. Si hay alguna pregunta, vamos al espacio de preguntas y respuestas y les queda el otro ejercicio para que practiquen. Gracias, chicos, por su atención.